Muy buenas, bienvenidos a el segundo episodio de Ventas desde la Ciencia. Bueno, hoy voy a ir al grano. Hoy quiero enseñarte una estructura que tengas en este vídeo, una estructura clara en este podcast, una estructura clara. Todo, como siempre te digo, basado en ciencia, para que cierres más ventas, para que entiendas mejor a las personas. Vamos a aplicar también alguna terminología, alguna teoría de análisis de conducta. Bueno, ya sabes que soy Pablo Luna, soy experto en neurociencia aplicada a la videollamada de ventas, soy analista de conducta, estudio sinergología, lenguaje no verbal no consciente, en fin, me dedico a formar a profesionales en el ámbito de la llamada, de la videollamada, de la venta, usando únicamente la neurociencia. Me formo con neurocientíficos durante todo el año. Uno de ellos, por cierto, le mando un saludo enorme, que es mi querido Jonathan Benito Sipos, del que tengo por ahí un libro suyo y del que me ha dado todo lo que soy hoy. Es neurocientífico, además trabaja en la Universidad de Madrid. Bueno, como decía, hoy vamos a intentar, sobre todo, entender mucho más cómo poder cerrar un proceso de una videollamada de una forma efectiva. Hoy no solo nos vamos a centrar en el proceso, sino que además también nos vamos a centrar en el porqué. Es muy importante, ¿eh? Yo con mis alumnos esto es algo que trabajo muchísimo. La venta, para poder obtener buenos resultados, para que cualquier persona pueda obtener buenos resultados, y me da igual si tú que me estás viendo no tienes ni idea de venta o como si sabes muchísimo. Lo importante de todo, básicamente para mí en la vida, esto ya es un principio, esto ya son valores, lo importante de todo es saber por qué hago lo que hago. Cuando uno le da la comprensión, mira, a mí el otro día me dijo un alumno que esto además se me ha quedado, de verdad, se me ha quedado aquí en el cerebro y en el corazón. Me dice, mira Pablo, tú tienes una forma de explicar las ventas diferente, ¿no? Esto es igual como cuando te vas a sacar el carnet del coche. Tienes dos tipos de profesores. Un profesor que te dice, oye, mira, para coger el coche lo que tienes que hacer es pisar un pedal que se llama embrague, pisar el acelerador, pisar el freno, meter así la marcha y esto anda. Y luego tienes a otro tipo. Tienes a otro tipo de profesor, que es el que te dice cuando tú pisas el pedal izquierdo del embrague, qué pasa dentro del motor del coche. ¿Por qué eso se acciona? ¿Por qué el coche anda? ¿Por qué cuando sueltas el pie del embrague de forma muy brusca, el coche se para? ¿Qué sucede dentro del motor? Cuando las personas entienden los porqués, se procesa a nivel cognitivo un procesamiento racional. Le damos una lógica, le damos una coherencia. Sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por tanto, la efectividad del aprendizaje es mucho mayor. Dentro de mi formación, en mi vida y en la neurociencia y en la venta, yo tengo una premisa y es que todo el mundo puede aprender a vender bien. Todo el mundo. Me da igual qué tipo de persona sea. Y lo demuestro con la formación. Así que espero que hoy, después del vídeo de hoy, te vayas. O sea, yo ya sabes que este no es un podcast ni es un canal de YouTube para todo el mundo. Esto es un canal de YouTube o este podcast Venta desde la Ciencia para muy poquitas personas. Personas que les gusta aprender a entender mejor a las personas para vender más, porque tengo un negocio, en la vida en general, lo que sea. Pero no es para todo el mundo. Entonces, píllate papel y boli. De verdad te lo digo de corazón. Píllate papel y boli, porque todo lo que damos aquí está fundamentado en ciencia. Lo voy a repetir 30.000 millones de veces, pero es que quiero que lo entiendas y quiero también que, sobre todo, que lo que aprendas tenga un uso, tenga una validez, tenga un fundamento. Es súper importante y no es porque yo lo digo. Yo aquí soy un mero intermediario. Soy un mero intermediario. Yo aquí no, de verdad, ni pincho ni corto. Yo lo que hago es que estudio mucho y me formo muchísimo. Lo demás se lo dejo a la ciencia. Y te lo dejo a ti, que eres el que estás aprendiendo. Lo que sí involucra es mi capacidad para poder enseñar. Para poderte hacer lo complejo fácil. Y ya recomendaremos libros, hablaremos de procesos más complicados, pero en estos primeros episodios vamos a sentar bases. Así que en el capítulo de hoy, en el capítulo número 2, te vas a ir de aquí con una estructura clara. ¿Ok? Venga, perfecto. Bueno, vamos a empezar poniendo un poquito de contexto. O sea, cuando digo un poquito de contexto es entendiendo bien lo que es el proceso de la venta, lo que conlleva cerrar o no cerrar. Lo que en neurociencia denominamos el proceso de la toma de la decisión. Bueno, el proceso de la toma de la decisión es un proceso ampliamente estudiado en neurociencia.
muchísimo. Se ha estudiado desde siempre. De hecho, las decisiones o por qué las personas toman decisiones o por qué no, incluso en la era romana, ¿no? Esto además a nivel antropológico, yo estudio mucha antropología y la antropología es el estudio de la conducta humana a lo largo de todo el desarrollo evolutivo del ser humano. Y ya por los tiempos de los romanos y también muchísimo antes, pero sobre todo se pretendía ir entendiendo poco a poco, ya también con Cicerón, y había ahí una serie de personajes históricos muy relevantes. Se pretendía que las personas en esos momentos pues fueran al circo romano, que tomaran ciertas decisiones que en este caso para el gobierno de aquel momento pues le tenía conveniencia, o simplemente para ir manejando masas. Era muy importante aprender a cómo una persona tomaba la decisión de hacer lo que ellos querían, ¿no? Entonces es algo que a través de la retórica precisamente se ha ido estudiando muchísimo. Entonces siempre ha sido un punto de reflexión para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que esto, desde grandes pensadores, Aristóteles, Platón, Descartes, siempre se ha entendido este proceso como un proceso meramente racional. O sea, un proceso en el cual la mejor forma de tomar una decisión era evitando el placer, evitando la emoción y sobre todo dándole una lógica aplastante además, ¿no? Entre el coste-beneficio. Bueno, pues desde siempre se ha intentado entender este proceso de esta forma. ¿Qué pasa? Que el proceso de la toma de decisión, como te he dicho, que se ha ido estudiando a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, pues se ha ido profesionalizando. De hecho, el estudio de la toma de decisión y la implicación de las emociones ha sido, bueno, de hecho tengo por ahí un estudio que a partir de los años 70, de los años 80, 1970-1980, la curva del estudio del proceso de la toma de decisión se ha incrementado muchísimo y han aparecido también muchas otras figuras, como por ejemplo Amos Tversky, como por ejemplo el neurobiólogo Antonio Damasio, como por ejemplo Daniel Kahneman, en fin, muchísimos personajes que han ido dando profesionalidad a esto. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque es importante asentar bases y entender por qué es. Vamos a ver también en este canal mucha antropología, es decir, mucho por qué de todo. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué yo me comporto como me comporto? ¿En qué se basa todo esto? Entonces, para ello es súper importante que entendamos unas bases mínimas, ¿bien? Entonces, hemos dicho que para cerrar una venta, el proceso que implica dentro de la neurociencia es el proceso de la toma de la decisión. Es la única forma que tenemos medianamente de poder contrarrestar o poder fundamentar todo esto, como ya te dije en el primer episodio. Pero es muy importante que entendamos ciertos procesos. Entonces, la toma de la decisión. Bien, siempre se ha entendido el proceso racional, coste-beneficio. De hecho, además, la neuroeconomía sigue fundamentando ciertas cuestiones en pilares meramente racionales, pero la ciencia dice todo lo contrario. No me voy a meter en datos muy técnicos de qué es lo que pasa, del cuerpo calloso, de las conexiones de la amígdala y del hipocampo, no me voy a meter en ese tipo de historias, pero sí quiero que entiendas que el papel de la emoción es muy importante, ¿vale? Muy importante, muchísimo. Y repito, esto no lo digo yo, meramente ciencia. Y de verdad, y si quieres estudios científicos, pídemelos. @Pablo Luna Morilla, tienes mi Instagram, hablamos por Instagram, me pides estudios y yo te los paso sin ningún tipo de problema. Mi intención es que cada vez más profesionales aprendan a vender con base, con fundamento, con ciencia. Bueno, entonces, cerrar una venta es un proceso en el cual nosotros hacemos que una persona tome una decisión de comprarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el hacer que una persona me compre, yo tengo que entender unas ciertas cosas, ¿no? Para que una persona me compre, tiene que entender que esa decisión será favorable. Es decir, que en este caso, bueno, también tenemos que entender que esa decisión conlleva un riesgo, ¿no? Normalmente. ¿Por qué? Porque hay que invertir una cantidad de dinero. Entonces es importante entender que todo el mundo, a la hora de tomar una decisión, sea de compra o sea irte con tus amigos, conlleva a que esa decisión nosotros la entendamos desde un plano absolutamente favorable. No queremos tomar ninguna decisión que sea desfavorable. Entonces el proceso de la toma de decisión es importante para entenderlo al respecto de cómo cerrar una venta. La persona que no me compra, en este caso, es porque ve más puntos negativos que positivos. Es como si esto fuera una balanza. Esto se llama dentro de la neurociencia la balanza de la situación. En economía tenéis el balance de la situación también. Nosotros lo estudiamos desde esta forma también, ¿no? ¿Qué aspectos le motivan y qué aspectos le desmotivan, le generan miedo?
Cuando una venta no se cierra es porque ha habido muchos más aspectos que se han tenido en consideración a través de emociones negativas, miedo, incertidumbre, poca coherencia, en fin, cierto tipo de cuestiones. Sin embargo, cuando sí se toma la decisión, en este caso estamos hablando de un proceso 100% que compensa positivamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa capacidad de la persona de intentar entender si una decisión es favorable o no es favorable, nosotros tenemos mucho control sobre ello. Cuando digo mucho control, es mucho control, siempre y cuando se tengan una serie de cánones preestablecidos. Cuando digo cánones preestablecidos es que una persona mínimamente tenga una cierta necesidad que yo resuelvo. Obviamente, hay un libro, de hecho, también muy famoso, ¿no? Le vendí hielo a un esquimal, venderle hielo a un esquimal. Obviamente, siempre hay excepciones, siempre hay casos muy extremos. Y bueno, se utiliza un poquito de retórica y un poquito se magnifica a nivel metafórico para poder explicar ciertas cuestiones. Pero lo real es que las personas tienen que tener una mínima necesidad que yo resuelvo para poder ejercer bien esto. Si no, la balanza está demasiado descompensada. Eso hay que entenderlo, ¿ok? Bien, entonces, recapitulamos. Hemos dicho que para una persona tome una decisión es necesario que haya aspectos positivos, motivacionales positivos, que le inciten a poder tomar la decisión y puntos que no, y que eso está en nuestro control, en cómo nosotros ejercemos ese punto. Y aquí entra en juego algo muy importante, y es la comunicación. La capacidad comunicativa que genera liderazgo. Todos estos patrones son muy, muy importantes. Ya hablaremos en un momento de lo que nosotros denominamos simplemente el punto de liderazgo, el liderazgo conversacional y de todos estos factores, cómo influyen en una conversación, en la comunicación, en que una persona cierre, en que una persona tome la decisión. Entonces es importante entender que yo tengo control sobre lo que mi prospecto, en este caso, piense o no piense. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las ocasiones es el vendedor el que tiene muchísimo más peso en sí mismo que en la persona que tiene enfrente. Normalmente la venta no se cierra de forma efectiva porque el peso lo tengo puesto en mí. La importancia me la doy yo. Es decir, si la persona, por ejemplo, me da una respuesta que yo no espero, o si la persona a lo mejor me ha dicho que sí, que me va a comprar y luego se echa para atrás, a mí me afecta de una forma o de otra. ¿Y dónde te afecta? En el ego. Y te genera mucha frustración. Tendrás muchas veces en situaciones normales y en situaciones de venta que te has mosqueado, que te has frustrado y que no has comprendido qué ha pasado ahí y seguramente has hecho sentir incómoda a la otra persona. Entonces es importante que entiendas que cómo tú estás, cómo tú comunicas, cómo tú gestionas, el control que tú ejerces dentro de un proceso de una videollamada, del proceso de una venta, es sumamente importante. Sumamente importante. Primero porque el conocimiento lo tienes tú. Al igual que cuando vas a un médico, el papel comunicativo que tú ejerces dentro de una consulta de un médico es absolutamente pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Pues que tú sabes que el médico te ejerce una influencia absolutamente rotunda, por muchos sentidos, tanto visual, como auditivo, como kinestésico, es decir, tanto el olor, como lo que ves, la bata, el entorno, todo este tipo de cosas influyen sobre ello. Por eso, cuando tú vas al médico, llamas a la puerta, el médico te dice que te sientas, hasta que el médico no te dice que te pongas a la camilla, tú no te pones, el médico es el que lleva el tono de la conversación, entonces todo ese tipo de cosas influyen favorablemente. Y claro, ese tipo de cuestiones pues deben de intentar entenderse. Son perspectivas absolutamente normales y cotidianas, pero que simplemente usamos un poco de ciencia para darle una comprensión. Y no solo de ciencia, sino también de sentido común. Entonces tienes que entender que el peso siempre debe estar puesto en la persona que tienes enfrente. Tú eres lo que menos importas dentro de esta conversación. Lo que menos importas. Y esto mientras antes te lo pongas en la cabeza muchísimo mejor. Eres lo que menos importa. Para que una persona tome una decisión favorable y que encuentre aspectos motivacionales positivos a la hora que le determinen a la hora de tomar una decisión, es necesario que tú el peso lo tengas puesto en el cliente y no en ti. Ya el cliente se puede chinar, ya el cliente puede decir lo que sea, que es necesario que mantengas la calma y sobre todo aprendas a generar entornos comunicativos que llamamos. Entornos comunicativos afectivos, entornos comunicativos positivos, entornos comunicativos motivacionales, entornos comunicativos... Ya hablaremos en algún momento de eso. Simplemente quiero que entiendas en este segundo episodio que tú tienes el control y que tú tienes la responsabilidad y que si tú vendes es por ti y que si tú no vendes es por ti. Deja de echar balones fuera.
Rotundamente, vamos. Deja de echar putos balones fuera. No tiene sentido. Tanto en las ventas como en la vida. En este canal vamos a mezclar conducta, lenguaje no verbal, neurociencia. La consecuencia será la venta, pero aprenderemos a vivir mejor, con nosotros mismos y con los demás. Esa es la historia. ¿Ok? Bien. Entonces, después de saber el mínimo punto para entender por qué una persona toma una decisión o por qué no, que lo hemos visto de una forma muy básica, pero quiero que lo entiendas, vamos a pasar al punto real por el que estamos aquí, que ya llevamos 15 minutos y es necesario, y vamos a ver los últimos 5 minutos, porque estos son píldoras de unos 20 minutos aproximadamente, no quiero que se demore más. Vamos a dejar el final para la estructura. Bien, para idear una estructura, quiero decirte, ya haré de hecho un episodio hablando de por qué estoy tan en contra de los guiones de venta. No es que esté tan en contra, es que no tienen sentido. Dedicaré un único episodio para eso. Un guión de venta no tiene sentido. Si has aprendido a vender o si estás vendiendo basándote en un guión, no tiene sentido. Ninguno. Es antinatural. Es antinatural. Porque si ya hemos dicho que el control lo ejerces tú sobre la comunicación y sobre la capacidad de influencia, ¿qué pasa si todo ya está preestablecido? ¿Dónde está tu control? ¿Por qué? Porque vas a depender de cómo reaccione, de cómo se encuentre, de las emociones integrales, incidentales. Hay que estudiar ciencia para saber esto, obviamente. Que cada prospecto es diferente. Cada prospecto frente a una misma frase, uno me dirá una cosa y otro me dirá otra. Por tanto, un guión no tiene sentido. No tiene sentido. No te haces una idea la cantidad de profesionales que me vienen dependientes de un guión. Y que lo único que saben hacer en un proceso de una videollamada, de una llamada, de una venta, es estar leyendo. Esto es muy normal, es muy cotidiano. Porque la inseguridad sigue ahí, porque no entienden por qué hacen lo que hacen. Porque les han dicho, tú di esto, haz esto y di lo otro. Y punto, y ya está. ¿Pero por qué? ¿Qué explicación tiene esto? Para eso usamos la ciencia, para dar respuestas a los porqués. Entonces, esta estructura que te voy a decir aquí, no me vas a escuchar decir la palabra guión. Estructuras. Esto es como si fuera un GPS. Tú en el coche, tú tienes que saber conducir. Yo voy a dónde voy. Yo estoy en Valencia y voy a Madrid. No sé llegar. Tengo un GPS, muy bien, pero sé coger el coche, sé usarlo en la autovía, sé identificar las señales, sé hacer todo. Tú imagínate que tú con el coche tuvieras que estar 100% pendiente al GPS. Te estrellarías, ¿verdad? Pues lo mismo sucede aquí. Para nosotros debemos de tener simplemente un punto de referencia, que le llamamos. Tú vas con el coche atento a la carretera y de vez en cuando vas mirando el GPS para saber por dónde vas. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo. Nosotros no usamos un guión. No somos dependientes de nada. Porque entiendo que cada persona a nivel conductual va a reaccionar de una forma diferente. Entonces yo simplemente necesito saber por dónde voy para no perderme, para saber cuáles son las partes claves que tengo que hacer. Pero luego el entorno, luego cómo lo digo, luego la forma que lo digo, luego las florituras como yo digo que le meto, ya dependerá de cada persona. Por eso no es bueno generar dependencia a un guión porque no sabes vender. Si tú tienes un buen porcentaje de cierre y estás anclado a un guión, no sabes vender, discúlpame que te lo diga. Porque te quito el guión y no haces nada. Eso no es saber vender, eso no es entender los porqués. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a utilizar una estructura básica, sencilla y clara que iremos desarrollando a lo largo de todos los episodios. Pero hoy, como te he prometido, quiero que te vayas con saber exactamente, con el punto, con el modelo exacto para desarrollar esto. Bueno, si nosotros basamos un cierre de ventas, que a mí no me gusta llamarlo cierre de ventas, simplemente vamos a llamarlo un entorno comunicativo en el que se va a generar una transacción, que así lo vamos a utilizar y lo vamos a referenciar de una forma, pues, con más poder. Vamos a entender lo siguiente, y es que vamos a organizar esta estructura en cuatro partes. Además son 4 partes muy sencillitas, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar un poquito de psicología social. Otra rama de la ciencia, psicología, que se estudia el comportamiento humano en las comunicaciones sociales.
Y vamos a intentar entender también cómo funciona la interacción entre dos personas. Normalmente, la persona que vas a tener enfrente no te conoce. O si te conoce, lo hace de muy poco. Por lo tanto, nosotros no generamos, no tenemos, no poseemos un vínculo afectivo que se conocen, ¿no? Yo no tengo afecto con la persona, por lo tanto, los niveles de confianza son menores. Y tengo que intentar entender una serie de cosas sencillitas a nivel comunicativo, a nivel social, que me van a dar a poder desarrollar mejor una comunicación íntegra para que finalmente la persona termine confiando en ti. Termine sabiendo que tú eres la persona y que lo que tú vendes es lo que esa persona estaba buscando. 4 partes sencillísimas. Una primera parte que la vamos a denominar una primera toma de contacto. ¿Verdad que cuando tú conoces a alguien por primera vez te presentan, vas a quedar, por ejemplo, vamos a poner, si me estás escuchando chico o chica, me da igual, conoces a un chico, conoces a una chica y tienes la primera vez, esa primera cita. ¿Qué ocurre en esa primera cita? Vamos a intentar entenderlo a nivel un poquito más con fundamento. En esa primera cita ya hablaremos, además también hay muchas cosas que ver en este canal, muchas, de cómo funcionan los patrones de conducta cuando no hay patrones identificativos, cuando no hay patrones, por ejemplo, también que afectan al vínculo afectivo, cómo el cerebro está en ese momento situado, posicionado, cómo nos ve, cómo nos interpreta, cuáles son las claves, los puntos, los determinantes que nos sirven para generar un estado de confort, efecto Solfren, hay muchísimas cosas, egoísmo implícito, hay muchas cosas por aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esa primera cita es intentar hacer que la otra persona se sienta cómoda. No hay más. Por tanto, el foco está en esa persona, no en mí. El foco está en esa persona, no en mí. Lo voy a repetir 30.000 millones de veces. Es que esto de verdad, lo repito en las formaciones, no te haces una idea las veces que yo repito esto en las formaciones. Muchísimo. El foco en la persona, no en ti. Tú no importas nada. Eres un intermediario puro y duro. Al menos durante la transacción. Bien, una primera toma de contacto. ¿Qué nos dice la ciencia para iniciar una buena primera toma de contacto? Bueno, pues que el foco tiene que estar puesto en la persona y que hay que intentar a la medida de lo posible hacerla sentir cómoda. ¿El cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso ya lo dejamos para otros capítulos. Tampoco nos vamos a poner aquí a desengranar al máximo esto. Esta es una primera parte. Una segunda parte, un proceso en el cual, al igual que cuando tú quedas con una persona y tienes esa primera interacción, ¿luego qué? Si quieres generar confianza con ella, ¿qué tienes que demostrar? Interés. Si tú demuestras interés, significa que te importa la otra persona. Y que nos importe una persona es un signo claro que genera el qué, confianza. ¿Ok? O sea, es una relación bidireccional. Tengo una persona que está enfrente invirtiendo su tiempo porque yo le importo. Eso me hace querer pasar tiempo contigo, relajarme. Los niveles de cortisol, el sistema nervioso parasimpático, todo, o sea, está más estable y nos hace poder disfrutar mejor de una conversación. Que no nos vean las personas como peligro. Entonces es necesario que en ese momento hagamos esa reflexión y entendamos que un segundo punto es un proceso de escucha, plenamente. Es decir, tenemos que elaborar una serie de preguntas que denominamos preguntas estratégicas. Dentro de estas preguntas estratégicas hablaremos de las troncales y hablaremos de las adaptadas. Ya lo comentaremos en otros episodios. Pero es necesario que entendamos que nos toca escuchar y nos toca preguntar. Pero preguntar bien, con sentido. No hacer 30.000 millones de preguntas. Mira, si yo tuviera que denominar una estructura a nivel de timing, un proceso de una llamada, tendría que durar, por ejemplo, entre 30 y 45 minutos. Ese es el tiempo óptimo. Más lo considero excesivo, menos lo considero muy breve. También depende del ticket. Ya hablaremos también de estas cuestiones. Entonces, esa segunda parte, un proceso de escucha. Ahora nos vamos a una tercera parte, que es una parte vital de esto, que es la parte en la cual nosotros exponemos lo que hacemos. Es decir, la parte de argumento. Nosotros la denominamos argumentación directa y tiene un uso muy sencillo. Y es que es un momento en el cual es un momento crítico, porque es el momento en el cual te toca exponer tu obra maestra. Y claro, cuando te toca exponer tu obra maestra, entran en juego una serie de cuestiones. A nivel cognitivo, a nivel cerebral, a nivel de procesamiento. Y vuelve a ser el ego. El que vuelves a posicionar todo en lo que tú haces. Quieres dejarlo reluciente, quieres que se entienda bien. Quieres entender que eso o ese punto es el protagonista. Y te vuelves a olvidar de que tu cliente siempre es lo más importante durante todo el proceso de una venta. Siempre. No te olvides que siempre es el más importante.
Sin embargo, en tu punto de argumento, seguramente tu cliente le pasen dos cosas principalmente. Una, o que se aburra y por lo tanto haya lo que se denominan pérdidas de atención, fugas de atención. O punto dos, que no encuentre nada para él. Es decir, que nada de lo que tú le estás comentando le llame la atención. Por lo tanto, se genera lo que se denomina aversión, es decir, el miedo, incapacidad a la hora de tomar una decisión. Se genera incertidumbre. Esto es clave que lo entiendas. Hablaremos mucho de la parte del argumento porque es clave en todo este proceso. Y por último, nos vamos a una etapa en la que hay que tomar una decisión. El punto es clave, es claro. Te conozco, te pregunto, en función de lo que te he preguntado te explico, y cuando yo te lo he explicado y ya sabes lo que hago y ya me has contado lo que te pasa, momento de tomar una decisión, el momento del cierre. Son 4 puntos, no hay más. No te líes la manta a la cabeza. No hay que hacer ningún tipo de cuestión. 4 puntos básicos. Nos utilizamos un poquito mínimo de psicología social, de patrones de comunicación, y establecemos un orden claro, básico para mí. Establezco una primera toma de contacto y obviamente tengo que tener una serie de cosas en cuenta. Elaboro un proceso de escucha, pero un proceso de escucha real. Establezco en función de lo que he escuchado un proceso en el cual explico lo que hago, pero no le doy protagonismo a lo que hago, sino al cliente. Y luego, por último, se toma una decisión. Y para tomar la decisión, bueno, este es el apartado que todo el mundo cree que aquí es donde está la clave, en la fase de objeción, en la fase de cierre, pero realmente se equivocan. ¿Por qué? Porque las mejores objeciones que se resuelven cuando el cliente no es consciente del manifiesto. Cuando una persona manifiesta una oposición a tomar una decisión, se generan niveles de reactancia, se generan niveles de estrés. Y cuando una persona tiene niveles de estrés, se pierde la efectividad en el proceso de la toma de decisión y se genera miedo. Por tanto, las mejores objeciones se resuelven cuando el cliente no es consciente. ¿Cuándo, Pablo? Cuando has hecho un buen proceso de escucha con unas buenas preguntas y has hecho un buen argumento supliendo las carencias que el cliente te ha dicho en el proceso de preguntas. No hay más. ¿Tienen que haber objeciones? Por supuesto, es clave. Te repito, a los seres humanos nos da miedo tomar decisiones porque siempre hay un riesgo. Siempre, aunque sea una decisión 100%. Cuando te vas al médico y te vas a hacer un análisis, hay riesgo. Cuando te vas a tomar un ibuprofeno, hay riesgo. Todas las decisiones conllevan un riesgo, todas. Entonces, es normal que a las personas les generen miedo tomar decisiones y que pongan barreras. Para una será mayor, porque tiendan a la procrastinación en su día a día, que eso también podremos hablar. Para otra será menor, para otra... Eso se llaman grados de resistencia a la decisión. Y eso es importante que lo sepamos también. Todo esto lo vamos a tratar, ya tiene una estructura clara, simple. Vamos poco a poco, paso a paso. Vamos a ir investigando poco a poco a lo largo de todos los capítulos. Bien, pues con esto terminamos el episodio número 2 de Ventas desde la Ciencia. Poco a poco, conociendo más lo que hay aquí para poder conocer mejor a las personas, tener un mejor negocio, cerrar más ventas, ganar más dinero, ser más felices. Y ya el resto te lo dejo a ti, pero sobre todo ser más felices, conocer mejor a las personas y hacer las cosas con coherencia, con fundamento. ¿Bien? Perfecto, pues nada. Te mando un beso grande, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!